Buenos días. Cuando ellas se juntan, hablan de la píldora del día siguiente. Bueno, en esta oportunidad tenemos a dos grandes compañeras de la comunidad universitaria, Gabriela Carpio, que es abogada, y también Ana María Holguín, también es abogada y las dos son especialistas en familia. Hemos decidido tocar este tema porque nos parece importante tener una visión mucho más completa sobre esta situación que ha generado mucha discusión y distintas visiones. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rosita. Bien, vamos a empezar haciéndote la pregunta, tú que eres especialista, ¿cómo funciona esta píldora? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué nos puedes comentar? A ver, yo creo que sobre la píldora del día siguiente hay mucha confusión, hay distorsión en la información que se tiene. Básicamente, los mismos productores de la píldora, de las diferentes píldoras en las diferentes marcas, señalan que esta píldora del día siguiente tiene tres efectos. Un primer efecto es aquel de inhibir la ovulación, ¿no? Impide que el óvulo sea expulsado por el ovario y por lo tanto no hay fecundación, ¿no? Un segundo efecto es el de impedir la migración de los espermatozoides y por lo tanto se forma una especie de barrera que impide que los espermatozoides encuentren al óvulo y por lo tanto tampoco hay fecundación. Pero el tercer efecto, que en realidad es el efecto más discutido y que genera en realidad toda la problemática respecto al tema de las técnicas de reproducción, perdón, respecto a la anticoncepción oral de emergencia, es justamente el efecto antiimplantatorio, es decir, que no se quiere reconocer que también a nivel, una vez que ya el espermatozoide ha fecundado el óvulo, y el proceso normal es que llegue a implantarse en el útero y que ahí se desarrolle, se nutra y crezca, esta sustancia que contiene la píldora del día siguiente produce una serie de cambios en el endometrio, ¿no? Entonces hace que el óvulo fecundado, es decir, el embrión, es decir, el ser humano, este nuevo ser humano, se implante en la pared del útero, ¿no? Entonces con esto se produce un aborto, ¿no? Ese en realidad es el efecto más problemático, más controvertido. Mucha gente no quiere reconocer que este efecto existe, aunque hay evidencias científicas, los mismos productores, como mencioné anteriormente, señalan que existe este tercer efecto, ¿no? Bien, y justamente esta polémica también se ha generado, Gabriela, en base hasta este fallo que se ha hecho, ¿no?, a favor de la píldora. ¿Qué nos puedes decir? A ver, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. A ver, los alcances que yo les puedo dar en relación a este fallo, digamos, es comentarles que todo empieza con la interposición de una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional de una ciudadana con una institución muy conocida a favor de todo el tema de el control de la natalidad, etcétera. Y la resolución en ese momento es indicar que no se puede seguir distribuyendo la píldora del día siguiente, pero lo que no se prohíbe es su comercialización, ¿no? Entonces se generó toda una crítica en torno a este fallo del tribunal porque se entendía por algunas personas que era un fallo totalmente discriminatorio a las poblaciones más vulnerables, dígase gente con escasos recursos. ¿Listo? Entonces, a partir de ello es que empieza toda la batalla para apelar el fallo del tribunal y en torno a eso se dicta una medida cautelar, ¿no? Entonces, la medida cautelar establece que si se puede continuar distribuyendo y comercializando con la píldora del día siguiente porque no se comprueba el tercer efecto que mencionó Ana María, que es el abortivo, ¿no?, que fue uno de los argumentos con los cuales inicialmente el tribunal dice que no se continúe con la comercialización de la píldora. Entonces, ahora el fallo, la medida cautelar que se interpone en relación al fallo, comenta que efectivamente la píldora se puede distribuir, se puede comercializar porque no está comprobado el tercer efecto, que es el abortivo de la píldora en las personas, ¿no? ¿Y esto de dónde parte? Se hace mención a una sentencia en la Corte en relación al caso Artavia Murillo, donde se establece que efectivamente ya no se considera la teoría de la concepción para entender que desde ese momento existe una persona, como lo menciona Ana María, sino se hace referencia a la teoría, efectivamente, la teoría de la implantación, ¿no? Entonces, ya efectivamente se comprueba, según los que promueven esta distribución de la píldora, que no hay el efecto abortivo porque
no existe la teoría de la concepción. Hay un ser humano a partir de la teoría de la implantación. Argumento que es totalmente falso, o sea, y está comprobado científicamente. Porque se entiende que existe vida y se es persona desde el momento de la concepción, no desde el momento de la implantación o a partir de lo que establecen otras teorías que, digamos, evidentemente están en contra de la vida. Nuestro ordenamiento jurídico basa toda su normatividad en la teoría de la concepción, entonces se es sujeto de derecho desde el momento de la concepción. Entonces, uno de los cuestionamientos por los cuales ahora se permite la distribución, la comercialización de la píldora es, entonces, no se está matando a nadie, no hay aborto, pero entonces, ¿qué pasa con todo lo que promueve y establece nuestra tradición jurídica? Que se es persona desde el momento de la concepción, por ende se es sujeto de derecho desde el momento de la concepción. Entonces, ¿qué pasa? Con todas estas manipulaciones, porque tengo que decirlo así, de ciertos términos, efectivamente estamos permitiendo que se comercialice, que se distribuya la píldora del día siguiente, cuando en verdad lo que hay de fondo es un argumento equivocado, ¿no? Entonces, otro de los argumentos que también se promueve a partir del establecimiento de la distribución de la píldora es que efectivamente esto promueve, o mejor dicho, promueve la libertad de la mujer. Pero yo creo que es un argumento bastante subjetivo y que no tiene un asidero válido, o sea, porque no es que se esté promoviendo la libertad de la mujer, yo creo que más bien se está promoviendo la esclavitud, el sometimiento de la mujer a una serie de políticas que se quieren implementar cuando ni siquiera se ha preguntado a quien viene a ser la más indicada de cuáles son los efectos, de qué va a pasar en su organismo con el uso de la píldora, ¿no? Bien. Muy bien, Gabriel, y justamente hablando de estos efectos negativos que trae la píldora, Ana María, ¿nos podrías comentar cuáles son los efectos negativos en la fisiología de la mujer? Bueno, definitivamente, como cualquier uso de sustancias de este tipo, tiene efectos secundarios, ¿no? Hay muchas evidencias de, no sé, náuseas, mareos, dolores de cabeza, sangrados. Inclusive también hay muchísimas evidencias de embarazos ectópicos, ¿no? Que son embarazos que se realizan no en el útero materno, sino fuera del útero, ¿no? Entonces sí, esto puede generar graves secuelas para la mujer, ¿no? Claro, y aparte que estos solamente son los efectos físicos, pero si nos podemos hablar también de esta visión distorsionada de la sexualidad que se va a dar a partir de la distribución desmesurada de esta pastilla, podríamos hablar de una visión equivocada incluso de la vivencia de la sexualidad. Por supuesto, yo creo que hay consecuencias graves, la poca, el promover un uso, digamos, irresponsable de la propia sexualidad de las personas, ¿no? Tiene consecuencias definitivamente que son ahora un poco lo que nosotros vemos, o sea, se han evidenciado, hay evidencias científicas, hay estudios que se han hecho en varias partes del mundo, en España, en Estados Unidos, que demuestran que a pesar de que la píldora al día siguiente ha sido aprobada, se utiliza de manera gratuita por parte del Estado, se proporciona de manera gratuita por parte del Estado, aún así el índice de embarazos adolescentes continúa, el índice de abortos sigue realizándose. Ese es un dato importante. No se ha comprobado que el uso de la píldora ha reducido los embarazos, ha reducido todas estas situaciones que se quieren supuestamente los embarazos no deseados, la mortalidad de los niños, etcétera. Por supuesto. Y bueno, sin utilizar, como se han dado cuenta, ningún tipo de argumento religioso, como en algún momento se quiso a veces forzar en algún otro entrevista a especialistas. Entonces llamamos también a la concientización y reflexión de ustedes acerca de este tema, que más allá de que se promueva la libertad de la mujer, entre comillas, realmente existe una visión que es mucho más allá, que es una vivencia adecuada de nuestra sexualidad. Entonces esperamos sus comentarios, que nos puedan sugerir algunos otros temas que les interesen. Muchas gracias, es que al final mujeres teníamos que estar.